Hola, vamos a comenzar con la evaluación 3. De electricidad y magnetismo. Y en el problema 1 nos dicen que la diferencia de potencial a través de dos capacitores en serie es 120 volts. Las capacitancias son y el valor de las capacitancias. En el inciso A nos preguntan cuál es la capacitancia total de este par de capacitores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diagramar cómo están esos dos capacitores. Aquí está el voltaje más menos el capacitor 1 y el capacitor 2. Están en serie. Entonces, en el inciso A nos preguntan por la capacitancia total. Entonces es 1 sobre capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y esta capacitancia equivalente es igual a la suma de estos y invertidos, porque esto es a la menos 1. Entonces tiene que ser invertido C1 por C2, C1 más C2. Y ya tenemos cómo resolver la capacitancia total. Entonces la capacitancia equivalente es igual a C1. La capacitancia 1 vale 1 por 10 a la 3 microfarads, pero nosotros lo queremos expresar en farads. Entonces, bueno, primero hay que escribirlo en microfarads. Es 1 por 10 a la 3 por el capacitor 2 equivale a 1.5 por 10 a la 3 microfarads. El capacitor 1 por 10 a la 3 más 1.5 por 10 a la 3. Y la capacitancia equivalente entonces es igual a 600 microfarads, que expresada en farads es esto por 10 a la menos 6. Entonces el resultado queda como 6 por 10 a la menos 4 farads. Y aquí está el resultado al inciso A. Este es el inciso A. Ahora, en el inciso B nos están pidiendo que cuál es la carga en cada capacitor. Y pues recordando que cuando los capacitores están en serie, el voltaje 1 más el voltaje 2 es igual al voltaje. Y la Q1 es igual a Q2 es igual a Q. Y esta Q es igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. Y bueno, que nos preguntan esta Q. Entonces Q es igual a la capacitancia equivalente, que es 6 por 10 a la menos 4 farads, por el voltaje, que en el problema nos dicen que equivale a 120 volts. Entonces esto es igual a 0.072 coulombs. Y este es el resultado del inciso B. En el inciso C, lo que nos piden es que cuál es la diferencia de potencial a través de cada capacitor. Entonces, la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Y el voltaje 1, el voltaje se despeja y es la carga sobre la C1, la capacitancia 1. Y el voltaje 2 es igual a la carga sobre la capacitancia 2. Entonces el voltaje 1 es igual a 0.072 entre la capacitancia 1, que era 1 por 10 a la 3, pero eso está en microfarads, convertida a farads, es 1 por 10 a la menos 3.
Entonces tenemos que 1 por 10 a la menos 3. Y esto es igual. Esto es en farads y esto es en coulombs. Y esto es igual a 72 volts. Y el voltaje 2 se calcula 0.072 sobre 1 por 1.5 por 10 a la menos 3 farads coulomb. Y esto es igual a 48 volts. Y como vimos, el voltaje es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Entonces, si sumamos 72 más 48, nos da este voltaje de 120 volts. Y finalmente, en el inciso D, nos piden cuál es la energía total almacenada por los capacitores. Entonces, la energía total es igual a la energía 1 más la energía 2. Esta energía se expresa como un medio de la carga 1 al cuadrado sobre la capacitancia 1 más un medio de la carga 2 al cuadrado entre la capacitancia 2. Y factorizamos algunos términos. Un medio, recordemos que Q es igual a Q2 y a Q1. Entonces solo escribimos Q al cuadrado por 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Sustituyendo los valores, esto es igual a un medio por la Q cuadrada, que es 0.072, por 1 sobre la capacitancia 1, que es 1 por 10 a la menos 3, más 1 sobre 1.5 por 10 a la menos 3. Y haciendo esta operación, el resultado queda como 4.32 joules. Aquí es al cuadrado, aquí me falta el cuadrado. Y este sería el resultado final para el problema 1. Ahora vamos a resolver el problema número 2. Este fue el 1 y el problema número 2 por acá. En el problema número 2 nos dicen que cuando un dispositivo FEM de 40 volts se coloca a través de dos resistencias en serie, una corriente de 10 amperes fluye en cada uno de los resistores. Entonces vamos a dibujar ese esquema que están en serie. Aquí está el voltaje, la diferencia de potencial, la resistencia 2, la resistencia 1, R1, R2, y la corriente que fluye es I1. Aquí, bueno, y después nos dicen, cuando el mismo dispositivo FEM se coloca a través de los mismos resistores en paralelo, la corriente que pasa por el dispositivo FEM es de 50 amperes. ¿Qué magnitud en ohms tienen los dos resistores? Entonces vamos a dibujarlo ahora en paralelo. Aquí tenemos la caída de potencial. El resistor 1, el resistor 2 y la corriente I2 que va fluyendo. Aquí la diferencia de potencial es igual a I1 por R1 más R2, porque están conectados en serie. Entonces, los resistores, despejando para dejar solos a los resistores, queda de la siguiente forma: R1 más R2.
Y esta sería nuestra ecuación A. Y ahora, de este lado, la diferencia de potencial es igual a I2 por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y todo esto a la menos 1. Porque están conectados en paralelo. Entonces la diferencia de potencial es igual a I2 por R1, R2 sobre R1 más R2. Y esta sería nuestra ecuación B. Nuestra ecuación B quedaría como la caída de potencial sobre I2 es igual a R1, R2, R1, R2 sobre R1 más R2. Y bueno, ahora queremos eliminar términos y acomodarlos de tal forma que debemos multiplicar A y B. Entonces, potencial por potencial es potencial al cuadrado. Sobre I1 por I2, pues es I1 por I2. Esto es igual a R1 más R2 por R1, R2 sobre R1 más R2. Y como podemos ver, este se elimina con este. Y ahora, para hacerlo más fácil, vamos a despejar de esta ecuación a R2. R2 es igual a la caída de potencial sobre I1 menos R1. Y esta vamos a sustituirla dentro de esta R2 para que nos quede todo en términos de R1. Entonces la caída de potencial al cuadrado I1 y 2 es igual a R1 por la caída de potencial sobre I1 menos R1. Ahora, multiplicando este a R1 por todo lo que está dentro, queda la caída de potencial I1 y 2 es igual a R1 es igual a la caída de potencial I1 R1 menos R1 al cuadrado. Ahora dejándolo todo en términos de una ecuación cuadrática, queda R1 al cuadrado pasa sumando de este lado, este término de R1 solito pasa restando y pues este se queda ahí sumando y todo va a ser igual a 0. Este valor de la caída de potencial sobre I1 es 40 sobre 10, que son los datos que nos proporcionan al inicio del problema. Entonces nos queda menos 4R1. Y la caída de potencial otra vez es 40 al cuadrado sobre 10 por 50. Y eso es igual a 3.2. Y todo esto es igual a 0. Entonces, como vemos, ya es una ecuación cuadrática y la tenemos que resolver por la fórmula general. Y quedaría como R1 igual a 1.105 ohms y R1 igual a 2.895 ohms. Y bueno, para sacar R2, lo único que tenemos que hacer es sustituirla en esta ecuación. Entonces sería
40 entre 10 menos 1.5 o 2.895, que al final de cuentas serían los mismos valores, solo que invertidos. 2.895 ohms y R2 es igual a 1.105 ohms. Entonces el valor de cada resistor es 1.105 ohms y 2.895 ohms. Y con eso concluimos la evaluación 3 de electricidad y magnetismo. Gracias.